vamos a hablar del tema componentes del entrenamiento. Nosotros somos Liliana Chávez y Mario Jurado. Bueno, ¿qué son los componentes del entrenamiento? Son magnitudes significativas que determinan y dosifican las cargas en los procesos de entrenamiento y se componen por la duración, el volumen, la intensidad y la densidad. Antes de iniciar y profundizar en cada uno de ellos, nosotros les vamos a dar un ejemplo donde abarquemos todos para que los entiendan y después puedan identificar cuáles son los factores, cómo se definen, de qué se componen, las fórmulas de todos y cada uno de ellos. Bueno, el ejemplo que vamos a dar es sobre sentadilla libre. Aquí tenemos todos los datos que nos van a dar por consecuencia a cada uno de los componentes del entrenamiento. Van a ser 3 series de 10 repeticiones, en este caso con 70 kilogramos de peso, y van a ser 4 segundos por cada repetición, 2 al bajar, 2 al subir. Se van a dar 2 minutos de recuperación entre cada serie y va a ser a una intensidad del 70%. Bueno, todos estos datos que nos dio mi compañero Mario nos van a ayudar para poder determinar los componentes del entrenamiento, lo que es el volumen, la densidad, la intensidad y la duración. Primero por el volumen. Cuando nos estaba dando los datos nos dijo que son 3 series de 10 repeticiones con 70 kilogramos. Entonces, eso nos da de volumen 2100 kilogramos. En la densidad, lo importante aquí es los tiempos, la duración que vamos a durar en cada uno de los ejercicios de la sentadilla y los tiempos de recuperación. En las 10 repeticiones vamos a hacer 40 segundos y como vamos a tener 2 minutos de recuperación son 120 segundos, lo que nos va a dar una densidad de 1/3, lo que indica que es un ejercicio de menor densidad ya que tenemos un mayor tiempo de recuperación. En la intensidad la vamos a estar trabajando al 70% y lo que es la duración va a ser 40 segundos en las 10 repeticiones, 4 segundos por cada repetición y en total de todas las series, de las 3 series y las 10 repeticiones van a ser 120 segundos. A continuación les vamos a mostrar qué es lo que compone lo que es la duración, el volumen, la intensidad y la densidad para que terminen de entender este ejercicio. Ahora les vamos a hablar sobre la duración. La duración es el tiempo durante el cual el contenido de entrenamiento ejerce un estímulo sobre el atleta. Algunas características de la duración es que permite determinar el principio y el final de un ejercicio y normalmente se cronometra, se utilizan las unidades de minutos, segundos o incluso horas en ejercicios que son más relacionados con lo aeróbico. Ahora voy a comentarles para qué sirve la duración. La duración es una ayuda para poder determinar la regulación de las cargas en el entrenamiento y así evitar un sobreentrenamiento o que por el contrario nos falte tiempo para poder llegar al estímulo que requerimos. Por ejemplo, si estamos trabajando resistencia y solo duramos 5 minutos, realmente no estamos generando el estímulo que requerimos, necesitamos aún más tiempo. O si queremos trabajar más bien lo anaeróbico y queremos durar 5 minutos, pues ya nos vamos a estar pasando a otro tipo de estímulo. Y la duración, como ya se comentó, pues se mide a través del tiempo, entonces es muy importante mantener siempre a la mano un cronómetro o ya sea el del celular, que es lo más sencillo de utilizar, y así ir checando los lapsos del ejercicio para ir planteando los objetivos y llegar a realizarlos dependiendo la duración del ejercicio. Bueno, a continuación vamos a explicar 2 ejemplos para poder entender la duración. Yo les voy a explicar sobre la sentadilla. En la sentadilla tenemos 2 fases, la excéntrica y la concéntrica. Excéntrico es cuando bajo y lo concéntrico es cuando subo. Muchos autores dicen que en la fase excéntrica podemos cargar hasta un 30% más del peso que cargamos en lo concéntrico, ya que no nos estamos oponiendo a la resistencia a la gravedad, sino que vamos bajando junto con ella. Entonces, esto es muy importante para entender la duración, ya que si, por ejemplo, yo en mi fase concéntrica, o sea, cuando subo, cargo 100 libras, se supone que cuando baje voy a hacer menos tiempo, ya que es un peso que no me genera una resistencia. Entonces, si nosotros aplicamos esto de la duración
y aumentamos el peso en la fase excéntrica, se supone que la duración va a ser la misma, ya que pues vamos a estar cargando un peso que nos genere ¿cómo se dice? Una dificultad, ya que pues cuando ya vaya yo a subir en lo concéntrico va a ser inmensamente proporcional a lo excéntrico. Pero si por el contrario cargo el mismo peso, entonces en mi fase excéntrica voy a bajar mucho más rápido y la duración va a ser más corta. Otro ejemplo sería cuando estamos pues, mejorando en un entrenamiento, por ejemplo, en un periodo de preparación, una persona que haga, digamos, 25 metros de crawl en 20 segundos, con el paso del tiempo su duración va disminuyendo y esto significa que va mejorando el rendimiento y también tiene que ver con términos de velocidad y potencia del nado de la persona. Y pues ahí también la duración influye mucho y da mucho de qué hablar, donde la persona pues va viendo sus objetivos logrados. Bueno, ahora veremos lo que es el volumen, que es la suma de las duraciones y el componente cuantitativo de las cargas, y este representa la cantidad de trabajo que se está realizando en un cierto ciclo de tiempo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las características del volumen. Una de sus principales características es que existen dos tipos, que es el volumen relativo y el volumen absoluto. El volumen relativo trata de la parte teórica de los entrenamientos y el volumen absoluto es ya la parte práctica. Otra de las características es que tanto el volumen como la intensidad son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? A mayor volumen, menor intensidad, y a mayor intensidad, menor volumen. Otra característica es que el volumen genera lo que son modificaciones morfológicas y funcionales en el organismo del atleta a largo plazo. Lo que quiere decir que cuando tenemos un buen trabajo de volumen durante nuestra temporada, el atleta va a mantener una buena forma física. Y los factores que pueden interferir o determinar el volumen es lo que es los factores ergogénicos, que es lo que tiene que ver con las fuentes de energía, las vías metabólicas, lo que es el sistema de los fosfágenos, el anaeróbico láctico y el aeróbico. Otro también es el objetivo que quiere llegar el atleta, el tiempo en el que ha estado entrenando, cuánto tiempo tienes. No va a ser el mismo volumen alguien que acaba de iniciar a entrenar en un deporte a una persona que ya lleva un ciclo olímpico, por ejemplo. También el tipo de deporte que está practicando, el calendario deportivo, si está en pretemporada, si está en periodo preparatorio o si ya está en la competencia, entre otros. Bueno, el volumen tiene muchas funciones muy importantes, por ejemplo, ayuda a generar adaptaciones morfológicas y funcionales en el atleta, dependiendo del deporte en el que está enfocado. Y por ejemplo, un volumen excesivo pues no sería de gran ayuda, ni tampoco un volumen que carezca en el entrenamiento. Entonces este debe ir adecuado también dependiendo, como ya hemos dicho anteriormente, relacionado con los objetivos del atleta. Ahora yo les voy a explicar las fórmulas que existen para determinar el volumen. Existen dos fórmulas, una para determinar el volumen del peso que cargaste durante tu entrenamiento, pero también hay otra para determinar cuánto fue en sí la cantidad de repeticiones que hiciste durante todo tu entrenamiento. Para sacar el peso es el número de repeticiones por el número de series por el peso. Y cuando queremos saber cuál fue el total de repeticiones que hicimos durante el entrenamiento es el número de series por el número de repeticiones. Por ejemplo, en la primera, si yo hago 10 repeticiones por 3 series y cargué 34 kilos, que vienen siendo como 75 libras, supongamos esto en press de banca, entonces mi volumen total de entrenamiento son 1020 kilogramos. Y por ejemplo, si yo quiero saber de esto mismo cuántas repeticiones hice en total, simplemente hice 3 series de 10 repeticiones. El total de repeticiones que hice durante todo mi ejercicio del press de banca fueron 30 reps. Y pues esto nos puede ayudar para poder determinar el volumen.
Y nosotros, conforme vamos avanzando, ir determinando si queremos aumentarlo, disminuirlo, dependiendo, recordemos, de la intensidad. Bueno, ahora tenemos dos ejemplos de volumen. El que les voy a explicar yo es un ejemplo real que estamos haciendo una intervención aquí en la facultad sobre una rutina de gimnasio para un proyecto, y es un ejemplo de un compañero. Realizamos 3 ejercicios por rutina, en este caso pusimos los del tren superior, y hacemos 3 series de 10 repeticiones. En press de banca el compañero carga 40 kilogramos por cada repetición. En hammer de espalda carga 54 kilogramos, y en curl de bíceps carga 45 kilogramos. Entonces hacemos las respectivas multiplicaciones. Como ya mencionamos, son 3 series de 10 repeticiones, y en press de banca nos da un total de 1200 kilos, en hammer de espalda 1620 kilos, y por último en bíceps nos da 1350 kilos. Entonces al final hacemos la sumatoria de todos los ejercicios, y el volumen total de esa rutina de tren superior por día es de 4170 kilos de ese compañero. Bueno, ahora yo les voy a explicar otro ejemplo. En este ejemplo vamos a ver cómo muchas veces nosotros creemos que cuando hacemos nuestro plan de entrenamiento, por ponernos más peso, vamos a realizar más volumen que una persona que carga menos peso. Pero realmente puede ser que sí, pero muchas veces puede ser que no, ya que hay otros factores como el número de series y el número de repeticiones que va a ir variando, y a veces, aunque estemos cargando diferente peso, vamos a estar haciendo el mismo volumen. Todo va a ser dependiendo de cómo regulemos las cargas. Por ejemplo, en el primer sujeto hace 5 series de 3 repeticiones de 50 kilogramos y saca 750 kilogramos de volumen en este ejercicio. Mientras que el segundo sujeto solo hace 3 series, pero de 10 repeticiones con 25 kilogramos y sigue siendo el mismo volumen, los 750 kilogramos. Entonces, muchas veces no hay que irnos solo por el peso que saco, sino también por cómo voy a ir modulando el número de series y repeticiones para poder calcular mi volumen. A continuación les vamos a hablar de la intensidad. La intensidad es la magnitud del esfuerzo por unidad de tiempo y marca el nivel de exigencia de un entrenamiento. Se manifiesta por la fuerza, la velocidad o la amplitud de un movimiento. Entre algunas de las características de la intensidad es que se expresa por medio de porcentajes. Por ejemplo, va de muy suave a máxima intensidad. Muy suave es del 50 al 60%, luego sigue suave, que es del 60 al 70%, luego sigue moderado, que es del 70 al 80%, después intensa, que es 80 al 90%, y por último intensidad máxima, obviamente ya va del 90 al 100%. Y la intensidad es inversamente proporcional al volumen. Esto quiere decir que a mayor volumen, menor debe de ser la intensidad. Y pues también la intensidad se mide a través de 2 factores que ahorita vamos a explicar mejor: la frecuencia cardíaca y el cómo te sientes como tal. A la persona se le pregunta por medio de la escala de Borg, y la frecuencia cardíaca tiene una fórmula que vamos a verla. Bueno, ¿y para qué nos sirve la intensidad? La intensidad nos sirve para poder determinar cómo vamos a ir dosificando las cargas a lo largo de todo nuestro entrenamiento y no crear un sobreentrenamiento o que no se llegue al objetivo que el atleta tiene por una mala dosificación de las cargas. También tiene que entrar lo que son los periodos de competición, o sea, si está en periodo preparatorio, precompetitivo, si está en la fase de la competencia, para poder ir regulando la intensidad con la que vamos a estar trabajando o las vías metabólicas que estamos utilizando. Si se fijan, lo que llevamos de duración, intensidad y volumen, todos van relacionados, ya que pues si tenemos una mayor intensidad, el tiempo de duración va a ser más corto y el volumen también va a ser más corto, pero si por el contrario es una menor intensidad, la duración va a ser más larga, al igual que el volumen. Entonces,
nos sirve para poder determinar cómo vamos a ir dosificando las cargas y poder ir trabajando los objetivos que tenemos con nuestro atleta. Si queremos trabajar la resistencia o si queremos trabajar, por ejemplo, la potencia. Si queremos trabajar la potencia, la intensidad va a llegar hasta casi el 100% o el 100%. Pero si queremos trabajar lo que es la resistencia, vamos a irnos entre un 60, un 65, un 70. Bueno, ahora vamos a ver las mediciones de la intensidad más a detalle. Tenemos esta fórmula, que es la fórmula de Carbonen, que es frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad al que se va a trabajar, más la frecuencia cardíaca en reposo de nuevo. Recordemos que la frecuencia cardíaca máxima se saca restando 220 menos la edad. En este caso sería mi edad, 21, entonces la resta da como resultado 199. La frecuencia cardíaca en reposo, pues se toman las pulsaciones, puede ser radial por minuto, y en este caso mi frecuencia cardíaca de reposo es 70 pulsaciones por minuto. Entonces ya teniendo estos datos, vamos a hacer la fórmula y suponiendo que vamos a trabajar a un 80% de intensidad. Entonces hacemos toda la fórmula como tal y da como resultado 173, que estas se refieren a las pulsaciones por minuto a las que debemos llegar trabajando al 80% de intensidad, ya que si trabajáramos al 100% de intensidad, pues esa vendría siendo la frecuencia cardíaca máxima, que son 199, pero este es el resultado que estamos buscando con el 80%. Bueno, ahora tenemos esta tablita que es sobre repeticiones máximas en porcentaje. Por ejemplo, obviamente para trabajar el 100%, solo se haría una repetición, supongamos en press de banca, una sola repetición sería nuestro 100%. Entonces para sacar esto, por ejemplo, una persona debemos de preguntarle aproximadamente con cuánto peso hace una de estas repeticiones, supongamos que 8. Entonces que nos diga que con 50 kilogramos hace 8 repeticiones. Entonces ahí está trabajando al 80%. Entonces el 80% vendrían siendo 50 kilos. Pero nosotros queremos que trabaje al 95. Entonces, entre el 90 y el 100 tenemos que sacar cuál es su 95% en kilogramos. Es lo que estamos buscando. Entonces se hace una regla de 3, donde se multiplicaría el 95 por el 50, que son los kilos, y se divide entre el 80%. 59. Da 59 kilogramos. Entonces, como vemos, obviamente aumentó entre su 80% y su 95%, aumentaría 9 kilos para tal ejercicio. Y así podemos sacar el porcentaje que nosotros queramos de acuerdo a las repeticiones, y así pues buscamos cumplir los objetivos que tenemos. Bueno, ahora les vamos a dar dos ejemplos. Yo les voy a hablar del básquetbol. Cuando estamos haciendo un entrenamiento, obviamente vamos a ir trabajando en base a las diferentes intensidades, dependiendo de los diferentes objetivos, como hemos estado viendo en los temas pasados. Entonces, si por ejemplo yo como entrenador quiero trabajar con mis atletas lo que es la resistencia y los quiero poner a hacer, por ejemplo, suicidios, entonces yo no les puedo exigir una intensidad muy alta, porque lo que yo quiero trabajar es que ellos tengan una resistencia a la velocidad. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decir, bueno, vamos a trabajar a un 70% de nuestra intensidad máxima, lo que podemos calcular en base a la fórmula de Carbonen. Entonces aquí vamos a poder determinar cuáles van a ser las pulsaciones que debe tener mi atleta al finalizar el ejercicio y ver si realmente estaba trabajando a su 70%. Obviamente, si por ejemplo son 173, hay ciertas variaciones, no siempre va a ser súper exacto, pero tiene que estar dentro del rango. No puede ser ya 193, por ejemplo, porque ya es mucho. Ya se estaría acercando a lo que es 100%. Y si a diferencia yo quiero trabajar lo que es la potencia, entonces yo sí les voy a exigir su 100%, pero no les voy a meter tanta carga de trabajo, sino les voy a decir, vamos a hacer 3 sprints a máxima velocidad y aparte les voy a meter tiempos de descanso.
Todo en base a mis objetivos como entrenador y a los sistemas energéticos que estemos trabajando, pero también a los tiempos de descanso, a la duración y a las cargas de trabajo. Bueno, ahora en el caso, por ejemplo, del deporte de natación, si tenemos un nadador que supongamos que le ponemos 25 metros de mariposa a una intensidad muy elevada, entre el 90 y el 100%. Entonces, pues como sabemos, mariposa es el nado más cansado y requiere de mucha potencia. Entonces ahí trabajaría entre el 90 y el 100%. Y al finalizar ese ejercicio le ponemos un nado de crawl, también de 25 metros, pero a una intensidad del 50%. O sea, esto sirve para pues, que el atleta ya se relaje. El primero era para potencializar la velocidad y la potencia, y el segundo es para relajación. Y ahí vemos cómo varía la intensidad desde el 100%, 90 al 100%, y después baja hasta el 50%, donde va a dar el nado de crawl muy calmado, solo para relajación. Por ejemplo, aquí también en la intensidad podemos ver si tenemos algún atleta que viene de alguna lesión. Si viene de alguna lesión, por ejemplo, de que se esguinzó el tobillo, tuvo una lesión en la rótula, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no vamos a poder exigirle su 100% porque realmente viene de una lesión. Entonces lo que nosotros queremos es que vaya a través del movimiento rehabilitándose. Entonces nosotros vamos a trabajar en su 60% sin tanta exigencia, porque lo que queremos es que nuestro atleta a través del movimiento tenga una recuperación más funcional. Bueno, ahora tenemos lo que es la densidad, que es la relación entre la fase de trabajo y la fase de recuperación. A continuación nos va a explicar lo que es las características. Este tipo de componente del entrenamiento se ve afectado por lo que es el nivel del deportista, el objetivo que tiene, sus características, el tipo de deporte, cuánto tiempo tiene entrenando. Otra de sus características es que se mide en base a números. Por ejemplo, si yo en un ejercicio duro 1 minuto y descanso 2, aquí tendríamos la densidad. Este sería lo que es el tiempo del ejercicio, la duración, y esta sería la recuperación. Otra característica es que a mayor duración y menor descanso vamos a tener mayor densidad del ejercicio, pero si tenemos mayor recuperación, mayor intensidad, nuestra densidad va a ser menor. La densidad sirve principalmente para asegurar la efectividad de las cargas y así evitar agotamientos en el atleta o en el entrenamiento. ¿Y cómo sacamos la densidad? Para sacar la densidad tenemos que conocer el trabajo que va a realizar el atleta y la duración de los tiempos de recuperación. Por ejemplo, si nuestro atleta hace, supongamos, 20 segundos nadando 25 metros crawl y nosotros le damos de recuperación 2 minutos, serían 120 segundos. Aquí podríamos determinar si la densidad es mayor o menor. Estamos viendo que la duración del ejercicio es menor que el tiempo de descanso. Entonces su densidad va a ser menor. Ya que aquí estamos trabajando lo que es la intensidad, que es esto. Porque tenemos un mayor tiempo de recuperación, una mayor intensidad. Si se fijan, aquí nos estamos metiendo a los anteriores temas que vimos, ya que como estamos trabajando en muy poco tiempo, aquí le estamos exigiendo, por ejemplo, un 95% de intensidad. Entonces una mayor intensidad y va a ser una densidad menor. Bueno, el primer ejemplo de densidad va a ser relacionado con el fútbol, un partido profesional, que son 2 tiempos de 45 minutos cada uno. Esto vendría siendo 90 minutos en total de juego, o sea, de actividad, y dan 15 minutos de descanso.
Entonces dividimos el tiempo de actividad entre el tiempo de descanso y nos da en este caso 90 entre 15 da 6. Y se coloca de esta manera la densidad, porque aquí dio como densidad mayor, ya que el tiempo de esfuerzo de actividad es mayor al tiempo de descanso. Y ahora yo les voy a explicar un ejemplo en un entrenamiento. Supongamos que estamos entrenando para básquetbol y ponemos 5 estaciones que dura 1 minuto cada una. Entonces en total van a ser 5 minutos de ejercicio. Y al finalizar el circuito les vamos a poner 2 minutos de descanso. Entonces aquí nuestra densidad va a ser 5 sobre 2, ya que el 5 va a ser nuestra duración y 2 va a ser el tiempo de recuperación, lo que nos indica que tenemos igual una mayor densidad. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias.